esta parte que dice Recording is que on. los indígenas no fueron tomados en cuenta, ¿verdad? Como nos explicaba Adela. Estamos, ¿verdad?, viendo este documento del Bicentenario que fue enviado al correo para que ustedes sepan sobre o a qué se refiere el Bicentenario o cómo es que pueden ustedes después en el seminario enlazar el tema que están investigando con el Bicentenario para ver qué fue lo que pasó desde hace 200 años, cómo ha sido la situación en Guatemala y cómo es la situación actual. Y entonces podemos enlazar, ¿verdad? Prácticamente enlazar la situación de lo que está haciendo un análisis de cómo ha sido durante tantos años. Entonces, por eso estamos haciendo esta actividad, ¿verdad? Para que todos conozcamos, porque les decía que el seminario dice los objetivos del desarrollo sostenible en el marco del Bicentenario. Entonces, tenemos que saber a qué se refiere ese Bicentenario. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a escuchar, ¿verdad? Dayana, cuéntanos qué fue lo que tú puedes, lo que tú leíste, ¿verdad? Bueno, yo leí Pueblos Indígenas en la convocatoria para la conmemoración del Bicentenario. Uh-huh. Este trata de enaltecer al conjunto de protagonistas sociales intelectuales, mujeres, jóvenes, indígenas, afro-guatemaltecos, gestores de todos los movimientos independistas, que entre los protagonistas de la independencia incluye indígenas afro-guatemaltecos de quienes no se tiene noticia, porque hasta ahora no se conoce una versión de la gesta independentista que recupere a todos los actores sociales, intelectuales valiosos, a las lideresas o líderes que tuvieron un rol en nuestra historia. Quiere decir de que en la conmemoración, cuando se firmó el Tratado de Paz, no había muchos comentarios de las personas indígenas o, como dice aquí, afro-guatemaltecos. También se tiene que es un acta que identifica a los presentes en el acto de proclamación de la independencia, y entre ellos no hay referencia a las personas indígenas ni afro-guatemaltecos. No puede ser de otra manera tomados en cuenta, porque antes los jefes o generales de las casas de españoles despreciaban demasiado a las personas que eran indígenas o afro-guatemaltecas. Decían que los indios el lugar de los indios era en la servidumbre y ellos no tenían un buen lugar en la estructura social. En esta vez, la presentación del 2010 con el gobierno de Guatemala y la UNESCO, se considera también que es una señalada oportunidad para abrir la reflexión entre los ciudadanos en torno al estado de la nación. Por ello, se debe estimular la discusión entre los guatemaltecos. En esta parte, ellos quieren decir de que esta convocatoria era para esta vez tener la opinión de todos los líderes indígenas y de todas las personas que viven en los pueblos y de las que fueron excluidos cuando se hizo el Tratado de Paz. ¿Sí? Muy bien. Sí, Rebeca. Entonces, como decía Dayana, ¿verdad? Indígenas en la convocatoria de la conmemoración del Bicentenario, pues se va a conmemorar, pero sabemos que es
una oportunidad, prácticamente esta conmemoración quieren que sea una oportunidad para incluir realmente a todos y que no sea otra vez como fue en la independencia, que todos excluidos, ¿verdad? Que solo los españoles, como nos había dicho Adela, y decía ahí Dayana que estas personas, ahora conocidos como descendientes mayas, ¿verdad? Fueron excluidos, o los afro-guatemaltecos también. Entonces sabemos que de las diferentes etnias que hay, fueron excluidas y no los tomaron en cuenta, incluso los despreciaban y como se dice en generaciones, ¿verdad? Decía que tenían mal aspecto, un desprecio, olían mal y que ellos eran solo para servidumbre. Entonces hay que cambiar esa idea, eso es lo que quieren decir, de que no basta solo con que vamos a conmemorar 200 años de independencia, sino que porque seguimos igual todavía con esa discriminación, con esa exclusión. Y entonces estos 200 años o este bicentenario debería ser para no solo conmemorar esa independencia, sino cambiar eso, ¿verdad? Cambiar que se incluya a todo el pueblo de Guatemala realmente como debería ser. Muy bien, Alex, vamos a escucharte. A mí me tocó leer los guatemaltecos llamados a participar, y esto dice que en 2010 se lanzó una convocatoria a la conmemoración del Bicentenario. Esta convocatoria está dirigida a toda la comunidad nacional, las instituciones, las autoridades, organizaciones empresariales y a las organizaciones de la sociedad civil. Y se dice que esta convocatoria buscaba promover encuentros entre todos los sectores del país que estén inmersos en la preocupación por renovar y fortalecer las bases de la República. Dicha convocatoria de la conmemoración del Bicentenario, con todas sus buenas intenciones que pretendía mostrar, desconocía a los pueblos indígenas en su condición de sujetos políticos con identidad propia, con voz propia, con aspiraciones, demandas y propuestas propias. Se dice que en el acto de declaración de la independencia en 1821, en la convocatoria de conmemoración del Bicentenario de dicha independencia, los pueblos indígenas y sus organizaciones simplemente son dejados al margen o encubiertos, con todo lo que el encubrimiento implica de minorización, subordinación, subalternidad, discriminación, desprecio, exclusión y racismo. Hubo una única mención indirecta a organizaciones indígenas y se encuentra en la referencia a los sectores que disienten de la idea de que Guatemala es una nación y proponen que este país es un estado multinacional. Y también se dice que las organizaciones del disenso también están invitadas a las discusiones que tendrán lugar en la conmemoración. De hecho, se puede ver alguna alusión. Son organizaciones indígenas las que tienen una propuesta definida con respecto a la construcción de la plurinacionalidad o la multinacionalidad. Dicho de otra manera, son los pueblos indígenas y sus organizaciones las que tienen una visión responsable con el devenir histórico de las relaciones interétnicas y de las relaciones del Estado Nacional con los pueblos indígenas. Pues este es un tema en el cual cuenta con el apoyo de organizaciones y organismos no indígenas, nacionales e internacionales, afines a las aspiraciones de los pueblos indígenas. Lo que piensan los pueblos indígenas sobre la necesidad de transformar el Estado monoétnico y monocultural en un Estado multinacional o plurinacional es de conocimiento del liderazgo político del país. Y no obstante, los pueblos indígenas y sus organizaciones fueron ignoradas en la convocatoria a la conmemoración del Bicentenario. Todo ello a pesar de la buena intención de que queremos darle un nuevo y profundo impulso a dinámicas de reflexión crítica y creativa que den paso a nuevas
actualizaciones que inauguren una época de reforma del Estado, de innovación política y de refundación de la República. Fueron ignorados. Y eso es Bien. todo. Ajá, gracias. Entonces podemos ver que todos los guatemaltecos son llamados a participar y cuando están participando, ¿verdad? Principalmente los que tenían ideas de cómo lograr esa unión, esa inclusión, esas relaciones interétnicas, fueron ignorados, así como dice Alex. Entonces, realmente esta conmemoración del Bicentenario sigue siendo así como fue en la independencia, ¿verdad? Que unos cuantos son los privilegiados, unos cuantos son los que van a participar, y aunque se diga de nombre que es multiétnico, que es pluricultural y plurilingüe, no toman en cuenta esto. O sea, solo se dice y a nivel internacional se reconoce y en los acuerdos de paz está escrito, pero en realidad la inclusión no se quiere, ¿verdad? Se quiere seguir con con estas ideas que venían. Muy bien. Carlos, ¿tú terminaste ya de leer? ¿Nos puedes decir qué comprendiste? Carlos se desconectó. Ok, les voy a comentar, ¿verdad? En la conmemoración del Bicentenario, la oportunidad para la construcción de un Estado plurinacional. Esto se refiere a que debería ser, ¿verdad?, una oportunidad para construir ese Estado plurinacional o al menos multinacional, que realmente no solo digamos, ¿verdad?, que somos guatemaltecos y que todos somos guatemaltecos, sino que se actúe, ¿verdad? Porque puede ser que en la Constitución estén los acuerdos de paz, como les decía, la idea de estar celebrando este bicentenario, pero no se está haciendo realmente, ¿verdad? Se desconoce casi por completo el lento proceso de multiculturalización del Estado y la democracia guatemalteca. También se busca cambiar esto, ¿verdad? Que dice, y menos si el camino por recorrer lleve proseguir en las actuales circunstancias, el mandato venido desde la independencia, un documento de convocatoria, y decía, ¿verdad?, que todos los guatemaltecos firmaron la independencia y todo, pero en realidad fueron unos cuantos, como sabemos, no fue todo el pueblo, y porque el pueblo estaba a punto de manifestar y porque estaba en descontento y que ya no querían esas represiones, los españoles lo tomaron así como que, bueno, si lo que quieren es independencia, pues independicémonos y demostrémosles que sí se puede, pero por, digamos, otras intenciones que tenían, era seguir con lo mismo. Y así ha sido durante todos estos años. Tampoco basta, como decía, ¿verdad?, que el actual presidente de Guatemala en el acto conmemorativo en el Congreso haya llamado a construir una nación unida, sin fronteras en Centroamérica y a vivir en libertad de acción y pensamiento, porque cuando quieren expresarse no los escuchan, no los valoran, como vimos lo que nos comentaba Alex, ¿verdad? Para que los guatemaltecos sean mejores, con metas comunes y encaminados a una sociedad sin divisiones. Y no basta el llamado, porque el inicio mismo de las actividades conmemorativas del Bicentenario ha sido una muestra clara del irrespeto de los funcionarios del Estado a los lugares sagrados del pueblo maya, invadiendo la emblemática ciudad Ixinché, ciudad sagrada de la comunidad maya Cachiquel, llamada Ruinas, en algunos medios de comunicación, y junto con la invasión de la folclorización de elementos de la milenaria cultura maya, como el Popol Vuh, sus danzas y su indumentaria. Quiere decir que lo que quisieron hacer, ¿verdad?, para mostrar que iban a incluir a todos los guatemaltecos, al pueblo maya, fue que fueron a un lugar, ¿verdad?, a la ciudad de Ixinché, y ahí hicieron esto, pero ya vimos que no tomaron en cuenta, a pesar de que estaba en este lugar y todo, no tomaron en cuenta a los líderes y que tenían estas ideas. Tampoco es suficiente, ¿verdad?, que el Congreso de la República, por una iniciativa de ley con la conmemoración del Bicentenario de Independencia, asegure que su intención principal, como dice entre comillas, contribuir a robustecer el conocimiento del pasado y fortalecer el futuro del país. Porque si se está construyendo así el presente, ¿verdad?, ¿cómo va a ser el futuro? Va a seguir como veníamos desde el pasado.
porque ya sabemos que conocemos el pasado, comprendemos el presente y mejoramos el futuro, pero si no mejoramos, no queremos mejorar el futuro, vamos a seguir de esa misma forma, ¿verdad? Y sin tomar en cuenta todo esto que tiene mucha relación con el pasado. Muy bien, Oscar, cuéntanos. Buenos días, Mace. Esto habla sobre que los acuerdos de paz de 1996 pactan actualmente la vida pública, o sea que esto marca para muchos hoy en día. Además que todas las experiencias que vivieron ha sido que ha mejorado al gobierno y al país para una mejor generación en el futuro. Y que el Estado guatemalteco incluirá como sustento el acuerdo de dignidad de derechos de los pueblos indígenas y que los más y pues solo no habla mucho, la verdad. Entonces, como decía, ¿verdad? Los acuerdos de paz en sí no fueron el camino, ¿verdad? Podríamos decir acá, porque esta idea sí estaba muy bien por escrita y todo, pero no se ha cumplido, ¿verdad? Porque sí, ya como vimos, siguen excluyendo, siguen solo tomando iniciativas de ley, unos cuantos, no se toma en cuenta a todos los guatemaltecos, a pesar de que dicen que todos somos guatemaltecos, ¿verdad? Muy bien, Rebeca, ¿cuál es la perspectiva de las Naciones Unidas? Ahorita voy. Para la UNESCO, la celebración del bicentenario de los procesos de independencia de los países de América Latina y el Caribe reviste una importancia y trasciende histórica, social y cultural de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Los procesos de independencia llevan a cabo por ilustres libertadores, lo cual no es así. Entonces, el bicentenario como para la UNESCO, es como una nueva oportunidad de poder reescribir y poder ver qué tanto han avanzado los países de América Latina y el Caribe como sociedad y qué tan inclusivos son ellos. Como está el reconocimiento y su calidad de foro ético y moral del sistema de las Naciones Unidas al proveer la justicia social, la cultura de paz y la solidaridad entre pueblos. La UNESCO ve con satisfacción las acciones que se desarrollan en el ámbito nacional con motivo de la celebración de este bicentenario por la trascendencia histórica que trajo consigo la fundación de nuevas repúblicas. Según esta resolución de la UNESCO, los movimientos de independencia trajeron consigo la abolición de la esclavitud en el continente y la inclusión de las comunidades negras y pueblos indígenas en las sociedades nacientes. Pero no fue así. Se abolió la esclavitud en Centroamérica en 1824, pero desde ahí no se tomaron en cuenta las opiniones de afrodescendientes ni de indígenas. Entonces, pues el bicentenario sí representa una oportunidad para poder incluirlos porque son parte de la sociedad guatemalteca y para poder tener una unión como sociedad, según la UNESCO, proclamando cultura de paz e inclusión. Muy bien, entonces, como escuchamos, ¿verdad? Aunque hayan abolido la esclavitud, o sea, ya no podían haber esclavos, pero seguían con estas ideas, ¿verdad? Porque de todas maneras los dejaron en su condición de servidumbre. O sea, los trabajos, las oportunidades para estas personas es para servir
a todos los demás. Y podemos verlo, ¿verdad? Actualmente en las clases sociales, pues si no tienen estudios, si no tienen acceso a educación, como habíamos visto, entonces no van a tener acceso a un trabajo remunerado, por lo menos con el sueldo mínimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque piden requisitos educativos, como hemos platicado. Entonces, si no tienen ese acceso, no pueden estudiar, simplemente siguen trabajando en agricultura, ¿verdad? O servidumbre, ¿verdad? Entonces, sirviendo de conserjes, de esto, en los trabajos menos pagados, porque no tienen esa oportunidad. Entonces, aunque no sean esclavos, ¿verdad? Como tal, no son comprados ni pertenecen a la persona, pero siguen siendo para esta condición de servidumbre. Y esto es lo que dice las Naciones Unidas, ¿verdad? Y la UNESCO, que hay que tomar en cuenta y que esta oportunidad del Bicentenario, en lugar de que sea una fiesta y celebración de independencia, que sea como más de reflexión, análisis y cambio en los países, decía, América Latina y el Caribe, ¿verdad? Muy bien. Dice que entonces si es necesaria una segunda independencia, pues no es tanto que haya una segunda independencia, ¿verdad? Sino que dice no corresponde festejar, sino que impugnar, denunciar una emancipación de la corona española que solo ha sido usufructuada por los criollos y sus herederos en menoscabo de los pueblos indígenas y afroamericanos, sin dar lugar en ese nosotros incluyente de las diferencias. Entonces, lo que hay que hacer tal vez no es una segunda independencia, sino análisis, como les decía, análisis, reflexión y cambio, pero realmente que haya una inclusión. Muy bien, vamos a escuchar a Sharon y luego a Ale. Y creo que ya terminamos con Mario, ¿verdad? Muy bien, Sharon, cuéntanos. Sharon se desconectó. Ok, aquí en el encubrimiento habla de que no fue descubrimiento, sino encubrimiento, porque lo descubrieron y ya vieron que habían personas, habían habitantes aquí que tenían una organización política y todo, pero lo encubrieron y los dejaron de menos, usaron sus tierras, se aprovecharon de ellos, los dejaron como servidumbre. Y entonces de ahí viene el rechazo a la denominación de descubrimiento, ¿verdad? No fue descubrimiento, sino encubrimiento. Y decía, ¿verdad? Porque ya fueron considerados para no tener que aceptar que había alguien acá que ya tenía algo establecido y no iban a poder ellos tomar todo el poder, ¿verdad? Porque siempre ha sido lucha de poder. Entonces, lo que hicieron fueron considerarlos como subhumanos, que no podían, ¿se recuerdan? El repartimiento, la encomienda, todo esto. ¿Por qué? Porque necesitaban a alguien que los guiara, que alguien les dijera qué hacer y todo. Así lo tomaron. Entonces, como seres subhumanos, con una idea reforzada por algunos filósofos y teólogos de la época, entre otros, ¿verdad? Con el tiempo se han ido afianzando la idea de que todo lo europeo es el centro del mundo y todo lo demás, incluyendo las y los habitantes originarios, no son más que entes o cosas que pueden ser utilizados y luego desechados y que no merecen respeto como un otro semejante. Y entonces con esas ideas seguimos, ¿verdad? Y entonces por eso es que no se busca que ellos puedan sobresalir, tomarlos en cuenta y todo, porque se sigue creyendo esta idea de que todos los descendientes, ¿verdad?, mayas son todavía como esto. Entonces, por otra parte, el encubrimiento indígena es una necesidad connatural al sistema, porque si ellos se les ayudara, se les escuchara y todo, posiblemente cambiaría o podría, tienen miedo, ¿verdad?, algunos, de que puede cambiar la historia también. Porque si se les da lugar, se les da oportunidad, se ha visto que pueden salir adelante y pueden hacer y tienen las mismas capacidades que todos los demás, ¿verdad? Entonces, dice una condición necesaria para
conservar el estado de las cosas y el estatus de los sectores de poder. Desde el surgimiento del otro horizonte que irrumpe en el mundo del europeo, se hizo necesario entonces encubrirlo. No fue descubrimiento, sino que lo descubrieron y se dieron cuenta que tenían ya todo organizado, vivían bien y todo, entonces lo más fácil fue hacerlos de menos, apacharlos, ¿verdad? Encubrirlo, como dicen acá. Y crearon mecanismos con sus respectivos dispositivos que se activan cada vez que hay que aplastar cabezas que pretenden salir a la superficie. Muy bien, Ale y luego Mario, y con ellos terminamos. Ale, ¿qué nos puedes contar de esos mecanismos que usaron en el encubrimiento? Sí, Miss. Pues bueno, a mí me tocó el encubrimiento y sus mecanismos de soporte. Esta es una práctica que está en la actualidad, que está entre nosotros, ya que es un mecanismo que va desde tratar de convencer a indígenas de que su permanencia en la subalternidad les puede resultar hasta en un punto beneficioso, ya que pueden acceder a bienes que les permitirán disfrutar de la vida moderna hasta la amenaza y el recurso del miedo, ya que esa amenaza es real y va desde la criminalización de líderes indígenas hasta el genocidio. En Guatemala usan el recurso del miedo que va dirigido no solo de manera directa a los pueblos indígenas, a sus organizaciones y a su liderazgo, sino que también este recurso del miedo va dirigido a otros sectores de la sociedad. Y esto con la finalidad de promover el rechazo social del indígena por el miedo que inspira o por la repulsa que provoca. También aquí resalta un pequeño párrafo que es de la homogeneización, que es un dispositivo más, que hace creer que se quiere construir un proyecto ciudadano, entre comillas, donde todos somos iguales, pero iguales a los pocos que lo definen. 200 años después viene lo que es la conmemoración del Bicentenario de la Independencia Patria, que esta conmemoración solo busca reafirmar el encubrimiento de los pueblos originarios de estas tierras y que va a continuar, o sea, continuará el encubrimiento bajo la figura de una independencia o emancipación usufructuada por los criollos y sus herederos. Es decir, aún no se incluyen a los pueblos indígenas a pesar de ser esta su tierra. Muy bien, gracias Ale. Y por último, entonces, vamos a ver que ha existido resistencia y represión. Todo lo que hemos platicado, ¿verdad? Que es la diversidad de culturas, y es ahí donde hay que concentrarse para el desarrollo. O sea, si queremos realmente lograr ese desarrollo, debemos aceptar, escuchar, ¿verdad? Respetar esa libertad de expresión, porque hay tanta riqueza natural y cultural, y entonces debemos reconocer esa cultura que debe ser uno de los nombres del desarrollo económico y facilitador del desarrollo sostenible. También la diversidad de culturas pasa por la diversidad étnica, de la cual los pueblos indígenas son parte fundamental, y de esto no hubo mayor referencia, ¿verdad?, específica en el discurso que hablaban de la conmemoración del Bicentenario. Todos somos guatemaltecos, como les digo, entre comillas. En las comunidades indígenas mayas no cesan las persecuciones, los desalojos violentos por parte de fuerzas de seguridad pública, la criminalización de las comunidades, así como las lideresas y líderes indígenas. Mientras tanto, el presupuesto nacional se desvía para cubrir necesidades distantes de las verdaderas necesidades de los pueblos indígenas, que siguen sufriendo las peores carencias porque los recursos se pierden en los bolsillos de los funcionarios. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Si no son parte los indígenas como protagonistas de la conmemoración del Bicentenario de Independencia, ni siquiera las mayorías de los ladinos y mestizos, ¿verdad? Solo unos cuantos, tampoco los indígenas, hombres y mujeres, cooptados e instrumentalizados para darles visos de pertinencia a los festejos oficiales, como ocurrió en ese acto de independencia que les contaba, que ya leímos, ya escuchamos, que no fueron tomados en cuenta, a pesar que era en su lugar de origen, ¿verdad?
Tampoco una propuesta de una segunda independencia no es la solución, pero sí procesos de empoderamiento, aprovecharse de instrumental teórico, conceptual y metodológico derivado de reflexiones decoloniales. Entonces, resumir y recuperar la condición de sujetos de su propia historia, superar la condición de resistencia, eso es lo que debería pasar, ¿verdad? Los pueblos libres para asumir la construcción de su propia historia, ya realmente tomarlos en cuenta como se dice que se va a hacer, ¿verdad? Pero que se haga. Fortalecer procesos de descolonización y decolonialidad. Deberán sacudirse la condición colonial en su triple expresión. ¿Y cuál es esa colonialidad que existe? El poder, el saber y nuestro ser. Desentrañar las formas de colonialidad que condicionan desde conciencia colectiva en la vida de los pueblos después de haber interiorizado el pensamiento colonizador. Y recuperar el papel de los líderes y lideresas que promovieron y condujeron de muchos levantamientos que tuvieron lugar a lo largo y ancho del continente durante estos 5 siglos de coloniaje. No solo para convertirlos en símbolos, sino ejemplos vivos, ¿verdad? Tomar en cuenta todo esto y todas las ideas que tienen. Esto es entonces, en conclusión,